Un saludo cordial para todos. Bienvenidos a su clase de física, hoy con el profesor Frank Suárez, para desarrollar o resolver una situación planteada referida a la cinemática, dentro de la cinemática escalar, donde vamos a fusionar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Se van a combinar los casos, el análisis de este movimiento en una situación planteada muy particular y de contexto real, o sea, que sucede en el día a día, que puede llegar también a suceder en el día a día. Bueno, en este apartado del video, ¿sí? En este momento van a encontrar la situación planteada y una imagen ilustrativa que posibilita la comprensión de este problema. Voy a comentar a grandes rasgos de que se trata de un automóvil que está detenido en un semáforo y que en un determinado instante avanza, ¿sí? Se pone en movimiento y aumenta uniformemente su velocidad, llegando a los 20 metros por segundo en 10 segundos, o al cabo de 10 segundos. A partir de ese instante, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos. Eso es lo que nos dice. Después de eso, el conductor observa, ¿sí?, otro semáforo en su horizontal y necesariamente se tiene que detener. ¿Cómo se va a detener? Disminuyendo la velocidad, ¿sí?, con la aplicación de los frenos. Y logra detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Determine la aceleración del auto y el desplazamiento entre los dos semáforos en cada intervalo de tiempo. En el dibujo, en la situación planteada, en el esquema, van a ver los tres intervalos bien definidos, ¿sí? Entonces, para una mejor comprensión y resolución de este problema, vamos a separarlo en tres intervalos diferentes para calcular. Y después podremos hacer un resumen de todo lo que calculamos y definir la solución. Muy bien, empezamos. Vamos a iniciar con el intervalo 1. ¿Sí? Veremos que en cada intervalo encontraremos características diferentes, ¿sí? O sea, variables. La variable velocidad puede variar. La variable velocidad tendrá un valor, la posición inicial y el tiempo y otras características más, ¿sí?, en los diferentes intervalos. En el primer intervalo me doy cuenta que el vehículo, ¿sí?, el vehículo está en reposo. En reposo. Vamos a colocar acá, vamos a escribir en reposo. A partir de que esté en reposo, puedo definir dos características fundamentales: que su velocidad inicial es 0 y su posición inicial es 0. ¿Sí? Está quieto el vehículo. Bueno, si vuelvo a leer nuevamente, el ejercicio plantea de que en un determinado momento inicia, ¿sí?, su movimiento llegando a una velocidad final de 20 metros por segundo en un tiempo igual a 10 segundos. ¿Sí? De esto, según el planteamiento, me pide calcular la aceleración, ¿sí?, y el desplazamiento en este intervalo de tiempo, o sea, en 10 segundos. Según estas características que escribimos aquí como dato, podemos definir que existe aceleración y que esta parte de intervalo del movimiento se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Porque tenemos aceleración. La aceleración no es constante al decir que ha variado la velocidad, ¿sí? De estar en 0 pasó a 20 metros por segundo. Bueno, para el cálculo de la aceleración podemos determinar por la definición conceptual de la aceleración, que me dice que la aceleración es la variación de la velocidad dividido variación del tiempo, ¿sí? Esto.
Y la variación de la velocidad es nada más que velocidad final menos velocidad inicial. Aquí vemos que la velocidad final es 20 metros por segundo. Su velocidad inicial es 0. ¿Cuánto ha variado de velocidad? Podemos definir que ha variado en 20 metros por segundo. ¿Sí? De 0 a 20 hay 20 cantidades, 20 unidades. ¿En qué intervalo de tiempo duró esa variación? En 10 segundos. ¿Sí? Entonces, la aceleración será igual a la razón o la división de estas cantidades. 20 partido en 10, me va a dar 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Tengo la aceleración. Ahora, en un apartado, en esta parte de la pizarra, vamos a resolver un poco, o resolver la parte del desplazamiento. ¿Sí? Siempre haciendo referencia que en este intervalo el movimiento es uniformemente variado. ¿Sí? La ecuación que me permite calcular el desplazamiento en este tipo de movimiento es espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado, y esto tiene que estar dividido en 2, ¿sí? O un medio, lo mismo decir un medio de la aceleración. ¿Sí? Bueno, en esta ecuación, que parece muy extensa, si yo defino, si se identifica que está en reposo el móvil, ¿sí? Puedo definir que mi espacio inicial es 0, ¿sí? Esta parte de la ecuación queda 0, es nula, no existe más. Y la velocidad inicial es 0, entonces, si acá reemplazo por 0 a multiplicar por t, por una cantidad de tiempo numérica, esto también sería 0. ¿Sí? Estas dos partes de la ecuación se eliminan, quedando la ecuación o la función horaria de las posiciones solamente esta parte de la ecuación, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Cuando se trata de que el movimiento esté que el vehículo esté en reposo, ¿sí? O inicie el movimiento desde el reposo. Vamos a calcular entonces el espacio el desplazamiento o espacio recorrido en este intervalo de tiempo. Un medio de la aceleración. Recién calculamos la aceleración, aquí es 2 coloco entre paréntesis, el valor de tiempo, ¿cuánto duró ese intervalo de tiempo? 10 segundos al cuadrado. Entonces el espacio o desplazamiento de este auto es de, primero resuelvo la potencia, ¿sí? 10 al cuadrado me va a dar 100, voy a escribir acá 100, por un medio de 2, la mitad de 2 sería 1, ¿sí? Estaría además escribir un medio de 2 es 1, esto es simplemente 100 metros, ¿sí? El espacio recorrido es 100 metros. Bueno, vamos a mejorar esto y decir que el espacio recorrido es 100 metros. Esto podrían cargar directamente en la calculadora y le va a salir que son 100, que es un valor de 100. La unidad de medida, metros. Hasta aquí el intervalo 1. ¿Sí? Vamos a ver el intervalo. Siguiendo con la resolución en el segundo intervalo, tenemos que una vez transcurridos los 10 segundos a una velocidad en aumento, por 15 segundos, o sea, en un intervalo de tiempo, esto duró 15 segundos, me dice el enunciado que su velocidad se mantuvo constante, ¿sí? Velocidad constante. Voy a escribir acá constante por las dudas. Pero ¿a cuánto era? ¿Cuánto era? Era 20 metros por segundo. Fue la velocidad que alcanzó en el intervalo anterior. Entonces acá va a ser constante y de 20 metros por segundo. Si es constante, esto deduce que, sí, solo sí, podemos decir la aceleración. Voy a borrar esta línea. La aceleración es igual a 0. ¿Sí? En ese intervalo la aceleración es 0. Bueno. No necesito calcular la aceleración. Ya sé que es 0
El movimiento, aquí también la característica del movimiento puedo definir como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Lo que me pide es el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento es, en un movimiento rectilíneo uniformemente está definido como el espacio inicial más su velocidad por tiempo. ¿Sí? Acá podríamos confundir e incluir al espacio inicial de 100 metros que calculamos en el intervalo anterior. Pero lo que me pide es el desplazamiento recorrido en ese intervalo, ¿sí? En esa parte que duró el movimiento rectilíneo uniforme, sin incluir los 100 metros porque eso él no ha recorrido en este intervalo, ¿sí? En el otro ya lo ha recorrido. Entonces, podríamos decir que aquí, a partir del análisis, esto sería 0, ¿sí? Esto tiene que ser 0. Se va a contabilizar nuevamente la cantidad de metros que recorrió en este intervalo de tiempo y quedaría simplemente el desplazamiento quedaría de esta forma, velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? 20 metros por segundo por el tiempo que duró 15 segundos. ¿Sí? Ahí segundos se van y quedan los metros. Bueno, 20 por 15. Si multiplico 10 por 15 son 150. Me quedan 10 todavía a multiplicar por 15, son 150 más. Entonces aquí tendría un total de 300 metros recorrido en este intervalo número 2, donde el movimiento rectilíneo era uniforme. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí el conductor se da cuenta que tiene un semáforo enfrente y le dio en rojo, entonces se tiene que detener. ¿Sí? Bueno, haciendo ese análisis podemos interpretar que la velocidad, ¿sí? La velocidad inicial en este movimiento ya es de 20 metros por segundo, ¿sí? Porque esa velocidad es la que tenía en el intervalo 2 y la constante. Aquí ya no se tiene que detener, va a tener que disminuir y hasta llegar a 0. Entonces la velocidad final, como se va a detener en este intervalo, es 0. ¿En cuánto tiempo dice que se detuvo? En 5 segundos. ¿Sí? Bueno, aquí también, si es que va a haber una variación de velocidad, necesariamente tiene que existir aceleración. ¿Sí? Eso tendríamos que calcular. Entonces aquí hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bueno. En este intervalo de tiempo también me pide calcular el desplazamiento recorrido mientras él frenaba o aplicaba los frenos. ¿Sí? El desplazamiento en ese intervalo de tiempo que son 5 segundos. Entonces, para la aceleración, si yo quiero calcular la aceleración en este caso, nuevamente por definición digo que esto es igual a variación de velocidad dividido variación de tiempo. Esto es velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final es 0. Velocidad inicial es 20. ¿Sí? El tiempo son 5 segundos. ¿Sí? Y incluir la unidad de medida. Entonces, si hago esta división, primero hago la resta correspondiente, me va a dar un total de menos 20 metros por segundo dividido 5 segundos. Como dice que se va a detener y aplica los frenos, se habla de una desaceleración, entonces el signo de la aceleración es contraria a la velocidad y debe tener un signo negativo. Divido 20 dividido 5 y me sale 4 metros por segundo al cuadrado. Esta es la desaceleración producida por los frenos. Ahora en el desplazamiento, ¿sí? Veremos lo siguiente. Vamos a utilizar la fórmula, la ecuación para las posiciones en este movimiento rectilíneo y uniforme variado, que dice que aquí es la posición inicial, velocidad inicial por tiempo. Aquí puede ser más o menos, ¿sí? Un medio
de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esto no había explicado, pero aquí puede ser más o menos y aquí también. Porque la aceleración en algún momento puede ser positiva y otro instante puede ser negativa. En ejercicios diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar bien estos datos que tendremos que reemplazar. Nuevamente, si yo voy a calcular en este intervalo de tiempo, ¿sí? Su posición inicial va a ser 0, porque lo que yo necesito es contabilizar a partir de un determinado instante cuánto desplazamiento hizo el móvil. Entonces esto es 0. ¿Sí? Al terminar el intervalo 2 e iniciar el intervalo 3, empiezo a contar desde 0, ¿sí? La cantidad de metros que avanzo. Esto, ¿sí? Este dato de velocidad inicial no tengo aquí, no he escrito, sí tengo, acá está. Velocidad inicial es 20, la que tenía en el intervalo 2. El tiempo, como dice que tardó 5 segundos, ¿sí? Tengo que reemplazar aquí 5. Aceleración, en este intervalo es menos 4. Se va deteniendo, se va a detener. Y el tiempo viene a ser 5 segundos. Entonces voy a reemplazar esos datos para calcular el desplazamiento en este intervalo. Velocidad inicial son 20 metros por segundo por 5 segundos menos, porque la aceleración es 4, menos 1/2 por 4. ¿Sí? La aceleración es 4. Menos, incluye acá el menos. Por tiempo al cuadrado, que son 5, cantidad de tiempo que se detuvo, 5 al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Aquí vamos a revisar un poco las unidades de medida, ¿sí? Para entender un poco por qué me va a dar en metros. Voy a escribir un medio de la aceleración, que en este caso es 4 metros por segundo al cuadrado, por 5 segundos al cuadrado. Esto corresponde a tiempo, ¿sí? Bueno, voy a resolver estas operaciones indicadas. 20 por 5, 100. Se simplifica el segundo con segundo porque se está multiplicando y me queda metros. Menos. Bueno. Resolvemos primero el producto, ¿sí? Un medio o la mitad de 4 vendría a ser 2 metros por segundo al cuadrado. Por 5 al cuadrado, 25. Segundo al cuadrado me quedaría segundos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, como vemos, segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado y me queda en metros esta cantidad. Esto va a ser igual a 100 metros menos 2 por 25, 50 metros. ¿Sí? Cantidad semejante, se restan. Entonces el espacio, voy a escribir acá en la otra orilla, el espacio o el desplazamiento va a ser igual a 50 metros. ¿Sí? En ese intervalo tercero de tiempo. Bueno, quiere decir que en 50 metros pudo frenar a una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Sí? Aproximadamente 70 kilómetros por hora. ¿Sí? En 50 metros pudo frenar con una desaceleración de menos 4 metros por segundo. Ahora lo que me pide es calcular, o podríamos resumir y decir cuánto espacio o desplazamiento realmente recorrió, ¿sí? En los tres. En el intervalo 1 dijimos que, voy a representar el intervalo 1 como espacio 1. Desplazamiento 1 dijimos que recorrió 100 metros. En el desplazamiento 2, que era movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Velocidad constante, ha recorrido 300 metros. Y en el intervalo 3, que recién calculamos, al momento de frenar, el desplazamiento fue solamente de 50 metros. Desplazamiento total, podríamos decir,
Sumamos todas estas cantidades y me dará un total de 450 metros. ¿Sí? 450 metros de desplazamiento de un semáforo a otro. ¿Sí? En algunas ciudades muy urbanizadas, en la propia Asunción, en algunas rutas tenemos a cada 300 metros o 250 metros un intervalo de semáforo en semáforo, ¿sí? Porque hay mucha zona de urbanización, mucho movimiento peatonal y bueno, sucede esto. Esto es la solución la que estábamos buscando, ¿sí? La aceleración en el primer intervalo es de 2 metros por segundo, en el siguiente para frenar es de menos 4 metros, es el doble, y su desplazamiento total son 450 metros. ¿Sí? Espero que haya sido completo y, ¿cómo es? Refuerce todo lo que ya teníamos o tenían ustedes conocido sobre el análisis del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Dios.